Bien, hermanos, después de haber visto una introducción con respecto al gran valor y al contenido de la doctrina, vimos 4 asuntos: el lugar de la teología propia en la teología sistemática, algunas controversias que hay cuando se estudia teología propia, la necesidad de un acercamiento reverente y la naturaleza del conocimiento de Dios. Vamos a iniciar entonces el primer tema grande de la teología propia, y es la existencia de Dios. Estos 2 textos, por supuesto, no son los únicos, pero nos dan un buen punto de partida para entender las 2 caras del conocimiento de Dios. Isaías 45:22 nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Así que aquí ya nos está planteando la existencia de solamente un Dios, y el Salmo 14:1 nos habla quizá de la cara opuesta de aquellos que niegan la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En estos textos, como les dije, nos muestran una estructura básica del testimonio bíblico de la existencia de Dios. Y nos van a permitir ver el tema, pues sí, en estos 2 asuntos. Claro, el Señor nunca promete a un maestro que un solo versículo de la Biblia va a ser capaz de explicar la profundidad de su tema, pero a veces hay textos muy dicientes, como los que estamos poniendo, que nos permiten ver y ser guiados con seguridad en ciertas definiciones principales, y es bueno que esto ocurra, al menos en estos 2 textos. Isaías 45:22 afirma la existencia de Dios. Afirma que la existencia de Dios es un hecho, porque yo soy Dios y no hay más. Esta frase también identifica al Dios que existe. ¿Cómo lo identifica? Como Dios. Yo soy Dios. Aquí entonces podemos ver cómo se afirma la existencia de Dios y se identifica al Dios que existe. Así que la Biblia sí afirma el hecho que hay un Dios que existe, proporciona también una explicación de la revelación de su existencia a los hombres. El texto afirma también la unicidad de la existencia de Dios. Cuando hablamos de unicidad, aquí estamos haciendo la referencia como que Él es único. Yo soy Dios, no hay más. Solo hay un Dios. Por último, el texto también presiona la relevancia moral de la existencia de Dios. Es decir, solamente el texto nos dice que hay un Dios, que no hay más. No, mire que hay una implicación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y esto es lo bueno de la Escritura, hermanos, que no nos da la información bíblica como especulativa, como conceptos así. No, ¿para qué, según este texto, para qué se nos enseña la existencia de Dios? ¿Cuál es el fin de enseñarlos que solamente hay un Dios? Sí, hermanos, que para que miremos dónde está la salvación. Y eso es muy bueno, que la Biblia razone así. Mire, cuando la Biblia toca las doctrinas, no dice, por ejemplo, tal doctrina, 2 puntos, definición. Haga usted con lo que quiera con esa definición. No. Sino que siempre sus doctrinas están amarradas a una enseñanza específica. Y aquí, ¿para qué nos dice cuál es la importancia de saber que solo hay un Dios, que no hay más? Bueno, para que aprendamos a saber dónde mirar para hallar vida eterna. Ahora, no podemos deducir con facilidad todo lo que la Biblia dice acerca de la existencia de Dios a partir de ese texto. También podemos mirar, como les decía, su punto
Aquí creo que equivoqué la cita. Aquí no es Salmo 53.1, no. Es Salmo 14.1. Salmo 14.1. Quizá lo podamos arreglar muy bien. Salmo 14.1. ¿Y cuál es la contribución de Salmo 14.1 a nuestro entendimiento de Dios? Bueno, afirma que hay ciertos hombres catalogados como necios, caracterizados por negar la existencia de Dios. Ahora, tenga en cuenta que así como la existencia de Dios tiene implicaciones morales, también negar la existencia de Dios tiene implicaciones morales. Si usted leyera los versículos siguientes de Salmo 14, dice, dice el necio en su corazón no hay Dios, que sigue diciendo, se han corrompido, hacen obras abominables. Es decir, la Biblia no solamente nos dice que hay ciertas personas que niegan la existencia de Dios, no. También nos enseña a razonar así, que la explicación del por qué algunas personas hacen cosas abominables es ¿por qué? Porque niegan la existencia de Dios. Entonces, tomando como base estos dos textos, permítame plantearle cuál va a ser el tratamiento que le demos a la existencia de Dios. Este va a ser el tratamiento de la existencia de Dios. 1. La realidad de la existencia de Dios. 2. La revelación de la existencia de Dios. 3. La singularidad de la existencia de Dios. 4. La negación de la existencia de Dios. 5. La importancia práctica de la existencia de Dios. Eso está en sus bosquejos. Bueno, cuando hablamos de la existencia de Dios, hablamos de lo que llamamos la divina asunción. Aquí la palabra asunción viene de asumir, de asumir. ¿Cuál es la divina asunción de la Biblia? Bueno, la Biblia asume la existencia de Dios. Eso quiere decir que en ninguna parte de la Biblia se va a procurar defender o demostrar la existencia de Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios se va a procurar demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios va a ser asumida en la Biblia. Y empecemos pensando en el primer versículo de la Biblia. ¿Acaso la Biblia dice, cuando usted mira a los cielos puede llegar a concluir? Eso lo dice después. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está haciendo la Biblia? Asumiendo. Eso es lo que llamamos como la divina asunción de la Biblia. La Biblia asume la existencia de Dios y de ahí en adelante empieza a contar pues la historia. La Biblia en todas sus partes asume la existencia de Dios sin argumento. Estudiando la historia de la Iglesia y de la apologética, déjeme decirle que esa apologética es esa parte de la teología que nos habla de cómo defender la fe o los postulados de nuestra fe, de nuestra doctrina. Bueno, estudiando la historia de la Iglesia y la apologética, que han sido escritos para probar la existencia de Dios, nos preguntamos por qué alguien se esforzaría por probar la existencia de Dios cuando la Biblia ni siquiera se esfuerza por probar la existencia de Dios. ¿Cómo se explica que la Biblia jamás quiera probar la existencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque para la Biblia no hay nada más cierto que la existencia de Dios. La Biblia dice, mire, hay una cosa tan obvia que ni siquiera me va a tomar el tiempo de defenderlo. Dios existe. De ahí para adelante sí me va a preocupar para enseñarle otras cositas. No le voy a decir lo que es obvio.
más o menos lo que podemos entender de la Biblia. Así que en esta sección tendremos un rumbo a seguir. En primer lugar, se demuestra que la Escritura presupone y afirma el hecho de la existencia de Dios. Sí, la Escritura presupone y afirma el hecho que Dios existe. En segundo lugar, se muestra que la Escritura describe la manera eficaz en que la existencia de Dios se revela a todos los hombres. Sí, Dios existe, pero ese Dios que existe se ha revelado. Y entonces la Biblia sí va a mostrar las maneras en que Dios se ha revelado. En tercer lugar, vemos que la Escritura hace hincapié en que Dios es único. Por eso hablamos de la singularidad de su existencia. En cuarto lugar, vamos a ver, y como usted se puede dar cuenta, de Isaías vamos a soportar los 3 primeros puntos. De Salmo 14:1 vamos a soportar el cuarto punto, que la Escritura admite que algunos personajes llamados necios niegan la existencia de Dios. En quinto lugar, vamos a sacar de un compendio de todos los textos y de otras partes de la Escritura, en la importancia práctica de la existencia de Dios. Es decir, entender que Dios existe tiene unas repercusiones, resalta muchas cosas en la vida. Esperamos entonces así tratar el tema y que lo entendamos de esta manera. Así que empecemos por lo primero, la realidad de la existencia de Dios. La realidad de la existencia de Dios. Es beneficioso distinguir el ser de Dios de la existencia de Dios. Vamos a tener que distinguir aquí el ser de Dios, quién es y qué es Dios, y su existencia, el hecho de su existencia. El texto nos lo dice, yo soy Dios, yo soy Dios. Y aquí vamos a dar un énfasis en las palabras. En la frase yo soy Dios, cuando meditamos en Dios, vamos a pensar quién y qué es Dios. Y cuando hacemos el énfasis en el verbo, nos estamos fijando en su existencia. Yo soy Dios, hablando de Dios, es su naturaleza, lo que Dios es, el hecho de la realidad de su ser, y cuando se pone el énfasis en soy, nos habla del hecho, pues, de su existencia. Lo uno da pie para definir lo otro. Lo que Dios es da pie para definir el hecho mismo de su existencia. Este tema nos arroja, por supuesto, a ese ámbito de lo objetivo versus lo subjetivo, lo absoluto versus lo relativo, tan confuso en nuestros días. No sé si entiende las palabras objetivo, subjetivo, absoluto y relativo. Bueno, a veces es mejor hablarlo como un ejemplo. Hablemos de una realidad objetiva. Una realidad objetiva es, por ejemplo, el sol. ¿El sol existe? No, pues existe. ¿Cuál es la propiedad más obvia del sol? Bueno, alumbra y calienta. ¿Es así? Ahora, el calor es una realidad, el calor que usted siente, la temperatura de su cuerpo, puede ser una realidad subjetiva. ¿Por qué? Porque puede estar haciendo sol y usted tener frío. El hecho de que usted esté con mucho frío no significa que el sol no exista. El hecho de que usted tenga frío significa
que esa es la sensación que usted tiene. Así que usted no puede concluir, yo tengo frío, eso quiere decir que el sol no existe. ¿Me hago entender? El sol es una realidad objetiva. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, el sol siempre está allí, calienta. Ahora, si usted puede ser que bajo un sol radiante esté frío, eso no comprueba que el sol no existe. Eso comprueba que usted está enfermo, que su sensación es otra. Así que, hermanos, cuando hablamos de Dios, piense esto. Dios es una realidad objetiva o subjetiva. Es una realidad objetiva. Dios existe, así usted no sepa que Él existe. Dios existe si usted no esté de acuerdo que Dios existe. Dios existe si usted no crea que Él existe. Dios existe, independientemente lo que usted crea. Así pasa con principios como lo absoluto o relativo. Lo absoluto es aquellas cosas que son verdades en sí mismas. Lo relativo es aquello que depende de algunas contingencias. Piensa en este ejemplo. Si aquí nosotros partimos un trozo de madera, ¿suena? ¿Escucharíamos su sonido? Claro. Ahora, si ese mismo tronco se partiera en la mitad de una selva donde nadie lo escuche, ¿sonaría? O sea, ¿emite un sonido? Así nadie lo escuche, eso emite un sonido. No se vuelve sonido cuando alguien lo escucha. Eso emite un sonido. Tiene unas ondas particulares que emiten un sonido. Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, la luz como el calor son realidades objetivas. Están independientes de nuestros sentidos. Ah, pero es que yo no escuché ese árbol que se partió en la mitad de la selva. ¿No lo escuchó? Eso no quiere decir que no haya sonado. La existencia de Dios es un hecho objetivo e independiente de nosotros. Dios no necesita del hombre para existir. La fe, por ejemplo, es un asunto subjetivo. La fe es subjetiva. Hermanos, pero es que la fe no hace existir a Dios. La fe se apega al Dios que existe. Yo no digo, no, es que Dios no existe, pero si tú tienes fe es como si existiera para ti. No, eso es ridículo. Dios existe, usted tenga o no tenga fe. Dios es una realidad objetiva, independientemente de nosotros. La fe es subjetiva, pero no la existencia de Dios. La existencia de Dios no depende de la conciencia humana. Es más, vamos a suponer que Dios nunca se hubiera revelado, que Dios nunca se hubiera dado a conocer, que hubiera permanecido oculto detrás de su creación. Aún así, Dios existiría, así ninguno de nosotros supiera que Él existe. Ya sea que los hombres nieguen o no, eso no altera en lo más mínimo a Dios. Es como la tontería de taparse los ojos y decir, el sol no existe. ¿Por qué? Porque no lo veo. Es tonto que una persona niegue la existencia de Dios simplemente porque no tenga fe para creer. Ese es su problema. Nuestra existencia no es el fundamento de la existencia de Dios, por lo contrario, Dios es el que da fundamento a toda la existencia, como dice Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que este es el testimonio de la Biblia. Dios, positivamente hablando, no, o negativamente hablando más bien, no necesita de nadie, pero todo necesita a Dios. ¿Lo nota? Él es quien da a todos vida. Así que mientras Él no necesita de su fe, ni de nuestras creencias, ni de nuestro conocimiento, Él no necesita, usted ignórelo
o conózcalo, tenga fe o sea incrédulo, eso no le hace nada a Dios. En cambio, toda su creación le necesita, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien. Bajo ese punto, empecemos a desglosar nuestro enunciado. Primero, la Escritura asume implícitamente o supone el hecho de la existencia de Dios. La primera frase de la Biblia es: en el principio creó Dios. Y esa asunción se va a mantener como una constante hasta Apocalipsis. La Biblia no comienza con esta pregunta: ¿existe Dios? ¿Hay un Dios? No, dice: en el principio creó Dios. Las dudas que los hombres llaman objetividad neutral, la Biblia le llama mentira. Nunca la Biblia trata como legítimo u honesto que un hombre empiece su razonamiento de Dios con el agnosticismo. Eso parece muy avanzado hoy, ¿verdad? Es decir, no, vea, entremos a esta discusión sin presuposiciones. Sin presuposiciones, mente en blanco. Vamos a acercarnos a ver si Dios existe o no, pero nos vamos a acercar desde el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? El agnóstico no necesariamente es un ateo. El agnóstico es el que dice: no sé exactamente si Dios existe o no. ¿Cómo saberlo además? No sabemos. Es el agnóstico. El ateo dice: Dios no existe. El agnóstico dice: no tengo manera de saber si Dios existe, ni tampoco tengo pruebas para contradecir su existencia. Es el agnóstico. Se pone en una posición más tibia, digamos así. Y es atea igual, pero es tibia. Ahora, hoy la gente dice: vamos a acercarnos al conocimiento de Dios, sin presuposiciones. Lo que las pruebas nos digan. Eso parece muy científico, muy avanzado. La Biblia le llama necedad, insensatez, deshonestidad intelectual. Porque si hay algo claro en la Biblia y hay algo claro en la revelación general, es que Dios existe. La Biblia nunca alimenta el agnosticismo. La Biblia trata el agnosticismo también como un pecado. Los agnósticos, la Biblia les llama mentirosos. ¿En dónde dice eso? No sé si tengo el texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué tipo de hombre se nos describe aquí? Un hombre que injustamente actuando, ¿qué está haciendo? Deteniendo la verdad, resistiéndola, no permitiendo que la verdad hable como debe hablar, sino que está allí. Mire, es lo que hace el agnóstico, ¿no? No sabemos si Dios existe. Bueno, tampoco es que no exista. Me hago entender, está deteniendo la verdad. ¿Y qué dice la Biblia? La ira de Dios se revela contra ellos. Así que nunca la Biblia los va a tratar como honestos intelectuales, como objetividad neutral, no. Versículo 25. 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sí fue un cambio deliberado, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Claro, la Biblia nunca le concede estatus de bondad. Tanto los agnósticos como los ateos son llamados necios en la Biblia. Por esta razón, la Biblia no comienza con un intento de demostrar por la razón y la lógica que Dios existe. No empieza con una perspectiva agnóstica o atea y nos va llevando a tratarnos de convencer por evidencias para que concluyamos en la existencia de Dios, ¿sí? La Biblia no nos trata así. Está bien, empecemos con objetividad neutral. Y yo les voy a ir proporcionando ciertas pruebas
para que al final de tanta argumentación ustedes concluyan que Dios existe. No, Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Tome, ahí está su objetividad. No hay. La Biblia no es objetiva, porque la Biblia entiende que no hay nada más cierto que la existencia de Dios. En ninguna parte la Biblia intenta tal hazaña. Nunca parte del ateísmo para llegar al teísmo. No, ese esfuerzo es inútil. La Escritura afirma que los hombres ya saben que Dios existe. Esa búsqueda filosófica, además que es inútil, es antibíblica. La Biblia comienza presuponiendo, asumiendo la existencia de Dios. Y debe ser así, hermanos. El teólogo Hermann Bavinck comienza con razón en su teología, al menos lo que podemos leer en español, la doctrina de Dios, dice, por ejemplo, la Biblia nunca hace ningún intento de probar la existencia de Dios, sino que la asume y que presupone el principio que el hombre tiene una idea imborrable de esa existencia y que tiene cierto conocimiento de la existencia de Dios. Así que la Biblia asume o presupone la existencia de Dios. La Escritura asume implícitamente o supone el hecho de la existencia de Dios. Voy para otro lado. Yo no sé qué hice. Ya, voy aquí. Bien, ahora segundo. La Escritura afirma explícitamente el hecho de la existencia de Dios. ¿Cuál era nuestro primer punto? Que la Escritura asume implícitamente, lo asume. Pero ahí se queda la Biblia asumiendo implícitamente que Dios existe. No, la Escritura afirma de manera explícita la existencia de Dios. El hecho, la realidad que Dios existe. Miremoslo en 2 puntos para corroborar esto. Lo primero, Dios afirma su existencia de forma explícita y directamente en primera persona. Así que Dios mismo, el protagonista de quien estamos hablando, afirma su existencia explícitamente y además habla hasta en primera persona. Isaías 45:22, yo soy Dios, no hay otro. ¿Quién está hablando ahí? Dios, en primera persona. El que muchos dicen no existe, bueno, aquí ese que dicen que no existe está hablando, y está hablando en primera persona. Yo soy Dios, no hay otro. El Dios de la Biblia afirma explícitamente su existencia en primera persona. Afirma que solo Él es el Ser Supremo. Es su propio testimonio. El ateo y el agnóstico tienen que brincar eso. Ellos dicen, no sabemos si Dios existe. Dios les dice, yo soy Dios. Y ellos, no sabemos. Yo soy Dios, pero Él no existe. Yo soy Dios. Él está diciendo en primera persona que Él existe. Yo soy Dios y no hay más, dice ese Ser Supremo. Así que es cuando decimos que aquí no hay neutralidad objetiva. ¿Por qué no hay neutralidad? Porque si usted cree, ya no es neutral, está dándole la razón a Dios. Y si no cree, ya no es neutral, está contradiciendo a Dios. Entonces usted no puede colocar en la mitad. Ay, es que yo no sé. Si Dios no hubiera hablado y se hubiera escondido detrás de su creación, alguien pudiera decir, yo no sé si Dios existe. Puede ser que sí, puede ser que no. Y la neutralidad objetiva sería ahí una virtud. Pero cuando Dios dice, yo soy, ya no hay neutralidad. O usted le cree y ya no es neutral porque le cree, o se resiste y ya no es neutral porque está resistiendo. Nuestra respuesta a su testimonio es intensamente personal y moral. Expone nuestra relación personal con Él y nuestra actitud de corazón hacia Él. No es teórica, no es intelectual, no es inocente. Aquí se demuestra si usted cree o aborrece, si recibe el testimonio de Dios mismo
o si lo rechaza, si tiene fe o no tiene fe. Cuando alguien cuestiona la existencia de Dios, en la cara está contradiciendo al Dios que en primera persona dice, yo existo. Yo existo. Le está llamando mentiroso. Le está declarando la guerra. Si aceptamos dudar de la existencia de Dios, eso no es ser moralmente neutral. Si aceptamos dudar de la existencia de Dios como algo moralmente neutral o intelectualmente legítimo, rechazamos la autoridad de la Biblia. Y después de que rechacemos la autoridad de la Biblia, ya estamos arrojados a la percepción subjetiva de las personas. Nos hemos arrojado a la deriva. En el primer momento que las personas quieran hablar de la existencia de Dios sin contar con la Biblia, se han arrojado a un mar sin ancla y sin brújula. ¿A dónde va a llegar ese barco? Yo le digo, a ningún lado. Ese barco va a naufragar. ¿Sí? Lamentablemente, yo lo digo porque lo he visto, que en seminarios e institutos bíblicos se enseña teología propia, empezando desde el agnosticismo. Es decir, mente en blanco, muchachos. Vamos a empezar a comprobar la existencia de Dios. Empiece con eso. Y así después quiera vincular la Biblia, no va a terminar en la Biblia. Seguro que no. Va a empezar con su razonamiento y termina en su razonamiento, va a naufragar en la fe. Segundo, estamos hablando que la Escritura afirma explícitamente la existencia de Dios. No solo Dios, de forma explícita y en primera persona, habla de su existencia, sino que el pueblo de Dios también hace lo mismo. No solo Dios afirma su propia existencia, el pueblo de Dios afirma la existencia de Dios a través de expresiones públicas. Es decir, es lo más natural encontrar en la Biblia no solo que Dios habla en primera persona diciendo que Él existe, sino que es muy común encontrar en la Biblia que el pueblo de Dios habla con toda confianza de la existencia de Dios. Eso se ve en varios textos, por ejemplo, Salmo 115, 1 al 4. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Como un hombre del pueblo de Dios, o qué es lo que ha cantado también el pueblo de Dios. Bueno, que solo hay un Dios. Los demás son ídolos, los demás son obra, son el producto del trabajo de los hombres, no son Dios. Primera a los Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Eso dice la Biblia. Y sabemos, el pueblo de Dios sabe eso, que los ídolos no son nada, pero que ahí existe un solo Dios. Primera de Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Este es el verdadero Dios. Estas confesiones de fe, llamémosle, estas profesiones, esta
estas declaraciones públicas del pueblo de Dios, tan públicas se quedaron en la palabra de Dios, contrastan, sí, que existe un verdadero Dios, un único y verdadero, y los demás son ídolos. Los ídolos no existen en realidad objetiva. Y aquí qué bueno que hablamos de lo que es objetivo. ¿Un ídolo existe? Bueno, sí, pero no objetivamente. Un ídolo solo existe subjetivamente. No es como Dios, que es objetivo. ¿Por qué? Porque los ídolos solo existen en los sueños y en las ilusiones de los hombres que los crean. ¿Qué es un ídolo? Es la representación de lo que yo quiero que sea él. ¿Sí? Así que si yo soy un pescador y me siento aturdido en medio del mar oscuro, ¿qué voy a hacer? Un ídolo que me proteja de justamente eso, de lo que yo veo. Así que, ¿qué es un ídolo? Es básicamente una proyección de mis esperanzas y de mis miedos. Ese es un ídolo, básicamente. Son una proyección de los sueños, de las ilusiones de los hombres. Solo el Dios de la Biblia existe objetivamente. Por lo tanto, la fe del pueblo de Dios jamás es politeísta, sino monoteísta y exclusiva. Es decir, somos monoteístas, creemos en un solo Dios, pero creemos en ese solo Dios que la Biblia revela. Confesar que Él es un Dios entre muchos dioses no es fe, sino incredulidad e idolatría. Ni siquiera confesar que el Dios de la Biblia es mayor que todos los dioses, tampoco. Dios es único, único. Considere la base bíblica para decir que la confesión de la existencia de Dios es un asunto de fe, o un aspecto de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que es galardonador de quienes le buscan. Con el fin de llegar a Dios, el hombre tiene que creer que Él existe. El texto no dice que el que se acerca a Dios tiene que demostrar científicamente que existe, o que debe descubrir experimentalmente que Él existe. La Biblia dice que debe creer que Él existe. Eso es de lo que habla Hebreos 11:1. Es ese tipo de convicción de las cosas que no se ven. Dios es invisible, nadie lo ha visto. Cuando afirmamos su existencia, estamos declarando una convicción de las cosas que no se ven. Cuando nosotros, que no podemos ver a Dios, afirmamos su existencia, estamos haciendo lo que Hebreos 11:1 dice, que es la fe. Estamos declarando la convicción de las cosas que no se ven. Hay que aclarar, sin embargo, que el texto no presenta la creencia en la existencia de Dios como prueba de que una persona tiene fe salvadora, ¿no? No, porque hay gente que cree que Dios existe y aún no es salva. Es decir, no todos los que creen que Dios existe son salvos. Lo que sí podemos decir es que todos los salvos han debido creer que Dios existe, pero no al revés. ¿Por qué? Santiago 2:19, ¿qué dice? No sé si lo cité aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice la Biblia. Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué ocurre? Como usted puede ver, creer en la existencia de Dios no necesariamente es fe salvadora. Pero la fe salvadora, ¿dónde empieza? Pues creyendo que Dios existe, o si no se creyera que Dios existiera, ¿por qué creer en Él para salvación? En suma, la Escritura tanto asume como afirma la existencia de Dios. Esas dos cosas. Asume y afirma la existencia de Dios. Por eso decimos que la Biblia nunca
adopta una perspectiva atea o agnóstica con el fin de demostrar la existencia de Dios por la evidencia racional. Por lo tanto, ningún profesor de apologética o teología sistemática debe pretender convencer a los hombres con las pruebas teístas del agnosticismo, buscando quizás conducirlos a sus estudiantes al teísmo. Si alguna vez la tentación de comprometer esta verdad, si alguna vez alguien tiene esta tentación de comprometer la verdad, debe huir de hacer tal cosa. Es peligroso, potencialmente una ruina para las almas. Esto lo decimos, conocemos libros de, por ejemplo, apologética. Casi que el planteamiento es mente en blanco. Ahora vamos a iniciar pensando esto. Hablemos del argumento, no sé, se me ocurre que se tenga otra manera de expresarlo, pero vamos a empezar con el argumento causa-efecto. ¿Sabe qué es causa-efecto? Bueno, que todo efecto tiene una causa y que toda causa produce un efecto. Entonces, tenemos la naturaleza. ¿Esa es qué? ¿Causa o efecto? Entonces, bla, bla, bla. Entonces, bueno, si este es el efecto, ¿cuál es la causa? Y entonces, ¿cuál es? ¿Sí ve cómo estamos razonando para demostrar la existencia de Dios? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? En nuestro razonamiento. Basados en la observación. Basados en la naturaleza. Y nos pueden aquí anochecer. Y nosotros empezar a esgrimir ese tipo de argumentos. ¿Sí ha visto? La causa sin causa que causa todas las demás causas. Y eso suena, universitario. Estoy estudiando teología. ¿Sabe dónde debió empezar? Génesis 1:1. En el principio creó Dios, punto. Ya. Ahora teja su teología a partir de ahí. Razone como la Biblia razona. Si uno entra mente en blanco, agnóstico, ¿cómo puede un profesor de teología pretender que los estudiantes terminen en el teísmo? Lo que van a terminar es en el racionalismo, no en el teísmo, es decir, en la creencia en un Dios o en el Dios de la palabra de Dios. Bien, ahora ya hemos entendido que la Escritura asume y afirma la existencia de Dios. Ahora, ¿cómo la existencia de Dios es revelada a los hombres? Eso va a quedar como tema de la próxima sesión.